Hace muchísimo tiempo, en las montañas, en una cabaña pequeña vivía una madre con sus 3 hijos. La mujer era tejedora, bordadora de tapices. Sus tapices eran excepcionales. El colorido, la precisión de las imágenes, la hermosura de los paisajes hacían que esos tapices se vendieran muy bien. Sus 3 hijos eran Dao, Kim y Lao. Dao y Kim, los mayores, eran buenos muchachos, un poco perezosos, acomodados en aquella pródiga creación permanente de su madre. Lao, en cambio, vivía fascinado al ver que su madre era capaz de crear aquellos mundos maravillosos en los tapices. Una mañana la mujer empezó un tapiz. Era una gran extensión de tierra, al fondo de la cual había unas montañas que caían suavemente hacia una zona un poco más plana, donde estaba una aldea próspera que quedaba al lado de un estanque. El estanque venía de un río que bajaba de las montañas. El estanque brillaba, casi como si diamantes le dieran el brillo a aquel agua. La madre bordaba y bordaba. Con la sangre de sus dedos tiñó el rojo de aquel sol que iba cayendo en la tarde, dándole una luz tan especial. Con las lágrimas de sus ojos agotados de tejer y tejer, fue llenando de aquellos diamantes el estanque y el río que venían bajando. La aldea, con los ladrillos en algunas casas y con el bareque en otras, se iba turnando en un colorido amoroso, a todas vistas próspero. Por fin, después de 2 semanas de dedicación, al caer una tarde la mujer terminó. Ella misma no se podía creer haber hecho un lugar tan hermoso. Entonces llamó a sus hijos para que lo vinieran a ver. Dao dijo, es precioso, se venderá muy bien en el mercado. Kim dijo, ¿y por qué no vamos al pueblo más lejano? Allá lo venderemos mejor. Pero la madre dijo, es que este tapiz no quisiera venderlo. No lo tienes que vender, dijo Lao. Nosotros podremos recoger leña unos días, es un trabajo un poco fuerte, pero así te damos tiempo de que tejas otro, madre, y mientras tanto disfruta esta hermosura. Los 2 hermanos mayores no quedaron muy contentos con la respuesta de su hermano menor. Estuvieron un momento más y se retiraron. Lao, en cambio, se quedó mirando aquel tapiz, que con el brillo de sus hilos, con lo vivo que se veía el sol, hechizaba de solo mirarlo. La madre, mirándolo en un momento, suspiró y dijo, ¿no sería hermosísimo vivir en un lugar así? Lao hacia la medianoche se cansó, pero la madre siguió entre lágrimas de alegría, entre caricias a los hilos, mirando aquel lugar con el que hasta ahora descubría que soñaba. Ya en el amanecer la mujer se quedó dormida. La despertó un viento. Era un viento del este, que envolvió el tapiz y lo robó, llevándoselo por la ventana. La madre salió detrás de aquel viento que había hecho aquella cosa tan extraña y se dio cuenta que se lo llevaba rápido el viento. Regresó y despertó a sus hijos. Se han robado el tapiz, por favor, es un viento del este, vayan por él, vayan por él. Ninguno de los 3 pensó que fuera algo realmente serio. Sin embargo, iban pasando los días y la mujer empezó a languidecer. En un momento llamó a su hijo mayor, a Dao, y le dijo, por favor, ve, encuéntralo. En ese tapiz estoy sintiendo que se me va la vida. Dao preparó las alforjas, el caballo y partió. Muchos días caminó, muchos, hasta que encontró en la entrada de un paso entre montañas una cabaña pequeñita donde había una anciana, muy anciana, con el pelo largo y blanco. Le preguntó y le contó lo que venía buscando acerca del viento del este, que se había robado un tapiz de su madre. Y la anciana, al verlo, le dijo, claro, es que el tapiz de tu madre es tan hermoso que lo han robado las hadas del este. A ellas también les gusta tejer y se lo han llevado para copiarlo. Bueno, ¿y cómo lo rescato?, preguntó Dao. Es bastante difícil, le dijo la anciana. Tendrás primero que arrancarte todos los dientes y ponérselo a ese caballo de madera que está ahí. Al lado de la casa había un caballo que parecía estar comiendo las bayas del suelo, pero era de madera, tenía la boca abierta y desdentada. A él le pondrás los dientes, luego subirás y cabalgarás.
Mientras vas cruzando el paso, al terminar el paso encontrarás un río caudaloso, furioso, con las aguas más heladas. Tendrás que pasar abrazado al caballo, fuerte, sin quejarte y sin temblar, porque si tiemblas, el río te llevará. Al terminar el río, vas a encontrar un bosque en llamas y tendrás que pasar galopando, galopando, sin detenerte, aunque las llamas te estén acariciando la piel. Al terminar aquel bosque en llamas, vas a encontrar una jauría de lobos, y así sientas su aliento en los pies, en los talones, en las pantorrillas. No puedes mirarlos a los ojos. Ahí llegarás a la base de la montaña, donde en la cúspide está el castillo de las hadas. La cara de Dao se iba deformando a cada prueba que proponía la anciana, y ella al verlo le dijo: claro, también puedes no ir. Si quieres, llévale a tu madre este arcón de oro para pagarle su tapiz y que viva tranquila, y así no te expones. El muchacho aceptó, dijo que sí, que le parecía suficiente, que su madre ya se calmaría. Montó en el caballo y emprendió el regreso, pero cuando se iba acercando hacia la casa, pensó que con todo ese dinero, la madre no lo necesitaba. Él se podría ir a vivir a la ciudad y viviría muy bien. Y se fue. La misma historia se repitió con Kim. Llegó, la anciana lo vio, le volvió a contar las pruebas y finalmente le ofreció un dinero para que le pagara a su madre. Y Kim hizo lo mismo. Al llegar a la división del camino, tomó el camino de la ciudad, pensando que con ese dinero viviría toda la vida. Lao veía que su madre languidecía día tras día, que se iba sumergiendo, apagando. Y un día, sin que ella se lo dijera, se lo dijo él, que iría en busca del tapiz, que lo esperara, que no muriera. Cuando llegó al lado de la anciana, de largo pelo blanco, la anciana, al verlo, reconoció en él la cara de sus hermanos y le dijo: haz lo mismo que tus hermanos, aquí tengo un dinero, llévaselo a tu madre. Lao la rechazó en el acto. Descabalgó de su caballo y sin dudarlo se fue arrancando diente a diente, con el dolor que le rompía la cara, y cada diente se lo iba metiendo a la boca del caballo de madera, que en cuanto tuvo toda la dentadura, empezó a comer las bayas, y una vez hubo comido 20, permitió que el muchacho subiera en él. Y así partió. Pasó el paso entre las montañas, llegó hasta la orilla del río helado, y cruzó sobre el caballo sin quejarse, sin temblar. Llegó a donde estaba el bosque ardiendo y pasó sintiendo las llamas que le acariciaban la piel, los vellos de la piel, casi las piernas, los brazos, sin murmurar ni estremecerse. Cuando llegó a donde estaban los lobos, miró siempre arriba, arriba, buscando aquella montaña que le habían prometido. Y cuando ya escuchó lejos el jadeo de los lobos, encontró aquella montaña en la cúspide de la cual estaba el castillo. Subió hasta él. Las hadas se sorprendieron al verlo y preguntaron que cómo había llegado. Era el primer hombre que llegaba a su castillo, y él explicó porque en la sala, en el centro, estaba el tapiz de su madre. Era el modelo que estaban copiando todas alrededor. Y le dijeron que sí, que es que era tan excepcional, que su brillo era tan único y que a ellas les gustaba tanto que por eso lo tenían. Que descansara, que comiera y que a la mañana siguiente se lo entregarían para que se lo llevara. Lao fue atendido por las hadas y las miró cómo iban copiando aquel tapiz. Cuando cayó la tarde pusieron un par de perlas que con su luz iban iluminando todo el salón para el tejido. En un punto él se quedó dormido y le sugirieron que se fuera a sus habitaciones. Ellas siguieron bordando. Se hizo medianoche. La luz de las perlas iluminaba aquel tapiz que, a pesar de tener tantas copias, era inconfundible. Brillaba como ninguno. Un hada se había quedado de última tejiendo y se acercó. Comparó su tapiz al tapiz de la anciana, o bueno, de la madre tejedora, y se dio cuenta que no tenía de ninguna manera aquel brillo en el sol, aquel brillo en el agua. Se dio cuenta que por mucha experticia que ella hubiera tenido en la hechura de los nudos, en el talento que exhibía, no lograba aquella verdad, aquella fuerza, aquella hermosura de ese tapiz. Y murmuró para ella: ¿no sería bellísimo vivir en un lugar así?
y a escondidas, en la soledad de la noche. Se bordó en hilo azul a sí misma en el tapiz de la madre, parada al lado del estanque. En cuanto amaneció, el muchacho se levantó, bajó hasta el salón y no encontró a ninguna, pero sí el tapiz de su madre. Lo enrolló, lo abrazó y salió, porque le daba miedo que las hadas se arrepintieran y se lo quitaran. Así que subió en el caballo y bajó al galope por la montaña. Cuando pasó, ya no había una jauría de lobos, sino unos perros que jadeaban. En el bosque aquel incendiado no había ni un árbol, era una llanura tranquila y serena. El río era un pequeño riachuelo que se pasó en 2 saltos. Y así llegó hasta el paso entre las montañas y llegó a la casa de la anciana del larguísimo pelo blanco. La anciana le dijo: has hecho bien, muchacho, pero toma estas botas de 7 leguas, que tu madre está a punto de morir. En cuanto él bajó del caballo, los dientes que él le había entregado le regresaron a la boca y volvió a tener su gesto habitual. Se puso las botas y partió hacia la casa de su madre. Ella estaba mirando por la ventana a punto de languidecer, de irse para la habitación y entregar su alma hoy. Pero al poco escuchó los alaridos de su hijo que decían: espérame, madre, traigo el tapiz, traigo el tapiz. Cuando lo vio aparecer, abrazando aquel tapiz que llevaba como podía con aquellas zancas que daba, salió. Él desenrolló el tapiz, pero en cuanto lo empezó a desenrollar y los dos a mirarlo, el tapiz empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer y a ocupar todo el campo. Apareció la aldea, el estanque, el río, las montañas, aquel sol con aquel brillo maravilloso, aquella temperatura que hacía florecer. Aparecieron los animales de la aldea, los vecinos maravillosos que la habían cuidado en sus largas esperas. Y al lado del estanque, una muchacha con un velo delicado y tenue de color azul. Una muchacha que ella y su hijo adoptaron y recibieron en la casa y le dieron hospedaje porque era la recién llegada. Desde entonces, la madre y Lao viven en aquella preciosa aldea, en aquel terreno fértil, al lado de aquel estanque, junto a aquella muchacha hermosa. Dicen que un día pasaban 2 vagos y que uno de ellos, Dao, al reconocer el lugar, pensó que podían presentarse a la familia y tal vez robarlos. Pero Kim, que guardaba en su corazón todavía un poquito de bondad, le sugirió que siguieran andando y buscaran vida por otros caminos. Así, la madre, Lao, el hada y todos los vecinos compartieron aquel bordado hermoso. Y díganme ustedes, ¿no creen que sería bonito vivir en un lugar así?